Súplica para entender la palabra de Dios. Un alma redimida reconoce que su entendimiento natural no le alcanza para conformarse a la palabra de Dios. Salmo 119, versículo 169. Llegue mi clamor a ti, oh Jehová, dame entendimiento conforme a tu palabra. El clamor registrado en este versículo es un clamor realmente espiritual. Es el clamor de un alma que reconoce el deber de conformarse a la palabra de Dios. Es el clamor de un alma que reconoce la importancia de la palabra de Dios y su necesidad de conformarse a ella. Es el clamor de un alma que reconoce su insuficiencia para lograrlo por sí sola. Es el clamor de un alma que no se resignaba a su insuficiencia. En las dos exposiciones anteriores de este versículo, vimos de forma breve algunas implicaciones de las peticiones que leemos en este versículo. En esta exposición deseo enfocar otra más. Es evidente que el clamor de este hombre, el autor de este salmo, se centraba en su deseo de conformarse a la palabra de Dios, pero quiero que veamos qué era lo que pedía para ello. Leamos la segunda petición del versículo. Dame entendimiento conforme a tu palabra. ¿Qué implica esta petición? Implica que el entendimiento natural humano no es conforme a la palabra de Dios. Implica que conformarnos a la palabra de Dios requiere un entendimiento que no tenemos por naturaleza. El entendimiento que necesitamos para conformarnos a la palabra de Dios es un entendimiento sobrenatural, un entendimiento que no recibimos sin suplicarlo. El entendimiento natural humano es altamente capaz para conocer la creación, sus leyes y propiedades. Eso está fuera de discusión, pero es insuficiente para conformarnos a la palabra de Dios. Esto también está demostrado. Es asombrosa la capacidad que tiene la mente humana para escudriñar la creación física en sus formas macro y micro. Pero también es asombrosa la incapacidad que tiene la mente humana para comprender las realidades espirituales o religiosas de su propia alma. La mente natural humana lo más que puede lograr en cuanto a asuntos religiosos es acumular montones de datos de lo revelado en la escritura al respecto, pero es incapaz de hacer uso sano de la palabra de Dios en la práctica. Es capaz incluso de enseñarla correctamente, pero no de aplicarla correctamente a la práctica. Pruebas bíblicas de esto hay suficientes. Una prueba de ello es Balaam. Los escribas del tiempo del Señor Jesucristo son otra evidencia de esta realidad. El autor de este salmo reconocía que el entendimiento que tenía no era suficiente para poder conformarse a la palabra de Dios. Si no se hubiera dado cuenta de esta realidad, no hubiera suplicado a Dios que le diera entendimiento para ello. La vida que es conforme al Evangelio del Reino de Dios envuelve realidades espirituales que están fuera de la comprensión natural humana. 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Es por esa realidad que el salmista rogaba a Dios que le diera entendimiento, porque el que tenía no le era suficiente. Es por esa realidad que el apóstol Pablo doblaba sus rodillas a favor de los miembros de la iglesia que estaba en Corinto. Efesios capítulo 1, versículo 15 al 23 y capítulo 3, versículo 14 al 21. Para vivir el Evangelio necesitamos incluso de las oraciones de otros creyentes. No son suficientes nuestras oraciones. Danos, Dios, entendimiento para conformarnos a tu palabra.
Una alma redimida reconoce que su entendimiento natural no le alcanza para conformarse a la palabra de Dios. Si encontró edificante esta exposición, por favor recomiéndela y compártala a sus familiares, amigos y conocidos. Es una manera sencilla de acercarlos a Dios, ayudarlos a comprender la vida y a vivirla conforme a la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Al suscribirse a este canal, nos animará a seguir trabajando en el estudio y exposición de la Palabra de Dios con el fin de llevarla a otros corazones de la manera más sencilla y fiel posible.